La mejor manera de tener éxito es saber de lo que estás hablando. O sea, prepararte, leer, estudiar, definir con claridad tus ideas. O sea, no divagar, ¿verdad? Tener una metodología de proceso de ¿Eso te lo dio a pensamiento. ti la experiencia o crees que por el mismo hecho de que te gustaba escribir, o sea, al escribir te obliga un poco a Sí, ser más específico en las palabras y no estar, sí, o sea, no es, sí, y más en máquina de escribir, claro. que no hay como el, bueno, déjame borro y, o sea, está más Claro. complicado. Fíjate que yo siempre digo que el que escribe piensa. Mm, O sea, el lenguaje escrito es maravilloso y es muy estricto. O sea, tú necesitas identificar qué necesitas decir, o sea, qué quieres decir. Entonces, analizar de manera procesal cuál es el contexto, cuál es el antecedente que prevalece, qué es lo que quieres lograr, cómo lo vas a hacer, qué vas a hacer, ¿no? Entonces, tener ese proceso de, de pensamiento es muy válido y muy valioso. ujú. Entonces, y inclusive en la conversación oral, pero es más complejo. En la conversación Sí, oral, tú no puedes regresar las palabras, ya las emitiste, ¿verdad? exacto, exacto. Mientras que cuando estás escribiendo, puedes regresarte. Anteriormente tenías que tachar, Sí. tenías que borrar. Hay un efecto, hay un efecto sensorial al momento de escribir. Ujú, Es una conexión donde hay una interfaz, que en este caso es tu pluma, o en este caso es la máquina, o el iPad, ujú. o la computadora, lo que sea ahora, ¿no? Entonces, hay más tiempo para razonar, para evaluar las palabras que vas a escribir. Ok. Entonces, sí, pero sí creo que todo ese proceso de quitarme la timidez es vaciarme primero. O sea, yo toda la vida he escrito, desde que estoy chiquita. O sea, tengo mis diarios, que ahorita estoy haciendo un ejercicio que me está gustando mucho porque estoy reescribiendo mis diarios. Entonces estoy descubriendo lo que yo sentía cuando tenía 14, 15, 16, 17, 18 y la evolución. Ujú, No he ujú. terminado de reescribirlos, pero me doy cuenta también que cuando escribes es como vaciarte, es verdaderamente una corriente de pensamiento, corriente de conciencia donde, de hecho, es diferente escribir a mano que escribir en la computadora. Escribir a mano es vaciarte, Claro. no tienes, No, hoy con lo de inteligencia artificial que le puedes decir, escríbeme un texto sobre sí, tal, pienso que le falta esa parte del, o sea, para unas cosas puede ser muy rápido o eficiente, lo que tú quieras, sí, pero te brincas el hacer el ejercicio de qué quiero decir y cómo lo estoy diciendo y qué palabras son las correctas. Es un poquito como hacerte una cirugía y ponerte cuadritos. O sea, se ve como que sí, pero, claro, pero la base no está ahí. O sea, no claro, tienes fuerza en claro. eso. Siento que ahorita pasa un poco eso. Por ejemplo, de tus diarios. ¿Qué ves tú en tus diarios de lo que has recorrido hacia atrás que hoy siga siendo consistente? O sea, como que digas, mira, esto que escribí se repite acá y lo sigo pensando ahora. O sea, hay algo ahí que... Sí, fíjate que qué interesante, pero hay una idea muy recurrente que es la necesidad de existir, Mm, la necesidad de dejar algo. O sea, yo siempre les digo a los clientes, primero hay que existir. Quiere decir ser relevante en algún aspecto de la vida, dado que tienes un espacio finito de tiempo en el cual puedes desplegar todo lo que tú eres, todos tus talentos, tus dones, tus características, atributos, experiencias. Entonces, no, yo detecto a lo largo de todo mi diario esa necesidad de ser, de existir, de trascender, de dar, mm, de compartir. Y también hay mucho agradecimiento a lo largo de todo lo que yo escribo porque soy totalmente convencida de que lo que somos es inmerecido. O sea, si desde que tú estás consciente de quién eres, te das cuenta que estás solo en este mundo, que nadie se va a morir contigo y lo escribes a los 12 años, dices, nadie se va a morir conmigo, nadie va a ir conmigo a la tumba fría, estoy ajá, solo, ¿sí? ujú. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer con este ser que soy? O sea, ¿qué tengo que hacer con esto? Con esta capacidad de entender, porque yo soy yo y no soy tú. Ujú. Esas preguntas me las hacía yo muy pequeñita, Está... porque yo soy yo y no tú. Y luego llega Ortega y Gasset y me dice,
soy yo y mis circunstancias. Y termino entendiendo eso. O sea, yo soy la suma de todos los que han sido antes que mí, que yo, y de mi padre, mi abuela, sus experiencias, mi vida en Colima, porque yo pasé mi niñez en Colima. Me fui de un año aquí, bueno, me llevaron, y toda mi niñez hasta los 12 años estuve en esta ciudad pequeñita jugando. Hasta los 12 es suficiente tiempo para tener memorias y todo el rollo. Sí, no, olvídate. Pero a los 12 años yo leía con mi papá todo el tiempo el Excelsior porque iba a comprárselo. Caminaba como 300 metros y le llevaba el periódico y entonces yo leía el periódico con él y me interesaba mucho lo que pasaba en el mundo. Tenía una libretita donde anotaba todos los presidentes del mundo, Okay. los primeros ministros y no sé por qué me interesaba tanto eso, pero sí tenía estas inquietudes. Éramos 5 niñas, yo soy la cuarta de las primeras 5 y mi papá no se quedó quieto hasta que no tuvo 3 hijos. Pero imagínate tener 5 niñas seguidas. Él había tenido una vida muy difícil y éramos su adoración, éramos sus reinas. Entonces siempre nos provocó esta idea de ser nosotras mismas, de no depender de nadie. Cortábamos la hierba, llevábamos en carretilla los limones que cortábamos a la fábrica de jabón, un montón de historias. ¿Tu mamá qué rol jugaba ahí? Mi mamá era la mejor madre del mundo mundial. Mi mamá nos cosía, nos tejía, nos daba estiraba el gasto para que no faltara absolutamente nada en la casa. Tenía la casa perfecta. Ella era la que cuidaba que la tarea estuviera bien hecha y no nos dejaba no llevar una tarea bien hecha. O sea, yo recuerdo haber cortado las páginas de la libreta porque en el último renglón de la página algo no me salía bien y me enojaba porque no estaba bien. Entonces, no sabes cómo me enojaba, arrancaba la hoja y la tiraba al piso y a volver a empezar. Uno, porque mi mamá nos conminaba a que lo hiciéramos mejor. Mi madre estudió hasta 4º de primaria y mi padre nunca terminó ni la preparatoria. O sea, eran 2 personas muy trabajadoras, muy emprendedoras y creían que nosotros merecíamos una mejor vida porque si algo teníamos era talento. Éramos las niñas que se sacaban 10 y los diplomas y estábamos en competencia unas con otras a ver quién sacaba más diplomas en la primaria. Y cuando llegó el momento de estudiar para mi hermana mayor, mi padre pues dice, ok, váyanse las muchachas mayores y después nos vamos todos, ¿no? De regreso. Entonces vinieron mis 2 hermanas mayores y estudiaron aquí la preparatoria. Y a la vuelta de unos 2 años ya nos vinimos todos para Monterrey otra vez. Yo tenía 12 años entonces. Llegué a 2º de secundaria, no habiendo tomado ni una clase en Colima. Llegué acá, me pusieron exámenes y pues obviamente pasé. O sea, ¿no habías estudiado nada ya o cómo? No. Me refiero a que hice el 1º de secundaria. Y luego no llevabas nada de segundo no, y como quiera entraste. Porque estábamos cuando nos veníamos, entonces llegué acá y mi mamá, es que esa mujer no se paraba por nada. Iba a hablar a la Secretaría de Educación, iba a hablar con todo mundo. Ella era la abrepuertas siempre, ¿no? Entonces decías, ¿qué hacía mi mamá? Pues mi mamá era la que hacía las cosas. Mi papá solo proveía el dinero. Mi mamá hacía todo lo demás. Hacía que pasara todo. Sí, hacía que pasara todo, exacto. Entonces tengo una madre maravillosa que era una emprendedora nata. Y logró que no perdiera un año. Entonces me engarzó en 2º de secundaria. Yo toda la vida estudié en escuela pública hasta las preparatoria. Estudié en la prepa 1 de la universidad, aquí en Colegio Civil. Y por aras del destino yo estaba loca con sacarme 100 de promedio. Entonces me saqué 98.9 de promedio. Y con ese promedio... Obsesiva. Obsesiva, sí. Eso me preocupa de mi hijo, el más grande, porque es muy perfeccionista. Sí. Y como me preocupa ahorita, te pregunto a ti, o sea, ¿qué es mejor? ¿Dejarlo ser perfeccionista o tratar de que no sea tanto para que no sufra tanto ¿sabes? Porque este perfeccionismo
de pronto digo, y a lo mejor eso, o sea, va a batallar más por no soltar, por no decir, pero no sé. O sea, a ti, Yo creo ¿ese que perfeccionismo nunca te jugó en contra? no, yo creo que déjalo ser. Es algo que se necesita, obviamente, para existir. Ujú, Mira, nosotros somos como las marcas. Nosotros necesitamos posicionarnos y vender. ujú, Entonces, tu posicionamiento lo vas buscando. Él está queriendo posicionarse. Entonces, es la manera que él está encontrando de hacerlo. Obviamente, si tú no se lo exiges y se lo está exigiendo él mismo, es una decisión personal. claro. Ahí lo valioso de ti como padre es que le digas, no importa, no pasa nada. Yo sé que estás dando lo mejor. Lo más importante no es sacarte el 10. Lo más importante es haber dado todo lo que tienes para lograr un objetivo. Y tú mismo te vas dando cuenta cuando un 9 es un 10, cuando un 8 es un 10, cuando un 7 es un 10. Ya, claro. Porque has dado todo lo que tienes, no te has quedado con nada y es lo que tú quieres. Entonces, no eres infeliz cuando logras tus objetivos, eres feliz cuando los logras. Entonces, yo en esta ocasión, este promedio que yo quería obtener era para mi satisfacción personal, para darle un regalo a mi madre y a mi padre, Ujú. y también para decirles a mis hermanas, hey, aquí Ándale, estoy. ajá. Porque era una competencia interesante y todas eran inteligentes, ¿eh? No es que yo sea más, o sea, todas teníamos las mismas capacidades, pero la vida nos fue llevando para circunstancias distintas y, y un día llega alguien y me dice, oye, ¿tú podrías sacar una beca? Y yo, "Mm, bueno, yo ya estaba inscrita en la universidad, o más bien, no estaba inscrita, estaba por inscribirme. Entonces, mi madre dice, no, vamos a meter todos estos papeles y se consiguió toda la papelería y, y bueno, yo te tengo que contar que en ese momento yo trabajaba todos los fines de semana en una tienda de departamentos, de Ok, cajera, ok. a las 5, a las 7, pues para ganar, ¿no? Para ganar Ajá. algo de dinero. O Ujú. sea, nunca nos sobró el dinero, entonces había que trabajar. Entonces, pues con toda esa papelería, un día yo estaba trabajando y llegan mi papá y mi mamá muy felices a mostrarme un telegrama. Ok. Imagínate un telegrama, Ujú, ¿no? ujú. El telegrama decía, ¿ha sido usted merecedora de una beca para la universidad de su preferencia? Ok. Porque no era el TEC, era una fundación que hoy todavía existe, se llama Fundación Martínez Sada. Ujú. Y entonces, pues me llaman de donde yo estaba trabajando y me dicen con una sonrisa gigante y me enseñan aquel telegrama. Entonces yo digo, ¿y qué vamos a hacer si ya empezaron las clases? O Ajá, sea, ya ajá. habían empezado las clases en el TEC. Bueno, obviamente yo quería elegir el TEC, ¿verdad? Ajá, ajá. Podía haber elegido la UDEM o cualquier otra universidad, pero para mí estudiar en el TEC era una imposibilidad, pero un sueño. Ujú. Entonces, pues mi madre dijo, no, esto no se va a quedar aquí. Ya empezaron las clases, pero vamos a ver qué hacemos, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, mi madre va y habla con un maestro, Max Garzavalle, no sé si lo ubicas, Max, economista. cada economía. Sí, Sí, Max fue mi maestro en la universidad. he tenido clases de macro. Es maravilloso. Macro y micro, creo que las dos. Sí, sí, que Macroeconomía, sí, acaba de buenísimo. fallecer el año Ah, pasado. no sabía. Sí, entonces Max fue mi maestro en Un la maestro uni. polémico. A muchos les caía muy bien y Sí, otros le tenían miedo. así, es que Ajá. sí, era duro. Me acuerdo que me dijo en la uni, Marisela, qué desperdicio, ¿cómo que vas a estudiar comunicación? Ajá, ajá. Pues tú y la economía. Y es que yo estuve debatiéndome entre estudiar economía y Ujú, estudiar comunicación. ujú. Y todavía tengo una notita de su puño y letra donde me dice, Marisela, por favor, preséntate a presentar tu examen de admisión extemporáneo al TEC de Monterrey. Y pues ya voy yo ¿Cómo lo bien. conocieron a él? ¿Cómo llegó con tu...? Max, porque me había dado clases en la universidad. Ok. O sea, Max fue mi maestro de economía en la prepa 1, Ah, ok, ahí en la ¿sí? prepa, ajá. Entonces, Y él... él estaba en la prepa 1, pero después estaba en el TEC de Ok, Monterrey. ya. Entonces, estando en el TEC de Monterrey, fue que pues habló con quien tenía que hablar y me abrieron un examen extemporáneo. Ok. Entonces, obvio, pasé el examen Ujú. y entré al TEC de Monterrey con materias de primer semestre y de segundo, porque no había manera de haberme hecho una carga normal, dado que había entrado 1 o 2 semanas después de que se habían iniciado las clases. Y bueno, el shock cultural del TEC de Monterrey, ¿no? O sea, Ujú. venir
que crees que, bueno, vas a ir por escuela pública todo el tiempo porque es lo que toca y es lo que hay, a de repente llegar al TEC de Monterrey con esa timidez que te digo que me caracterizaba, ¿no? Y aparte, pues, tómate un camión y otro camión y otro camión, porque yo tomaba de entre 2 y 3 camiones para llegar a las 7 de la mañana al TEC de Monterrey. Okay. Cuando empecé mi carrera, pues, mi mamá nos llevaba a las 5:30, vivíamos en San Nicolás en esa época, entonces éramos muy jovencitas y mi mamá no nos podía dejar solas a que tomáramos el camión tan temprano. Entonces ahí tienes a la mami acompañando a sus Sí, en muchachitas invierno a que completamente tomen el camión. oscuras. Y, o No, sea, no sabes qué historias, no sabes qué historias, pero bueno, la clase de las 7 era mortal para mí porque había que llegar puntual, ¿no? ujú. Y, y pues nada, así sucedió. Y el shock de, ok, te estar acostumbrada a sacar 10, a de repente, ¡ay! Todo está en inglés. Ah, Y ok. me dan unos libros, sociología, psicología, investigación, todo en inglés, No ¿no? sabías Y yo inglés. no sabía inglés. O sea, bueno, un poquito, Sí, porque sí. obviamente habías tomado tus clases, pero de ahí a tomar una clase en inglés, Ujú. era una locura para mí. Entonces, imagínate una casa pequeña donde coexistíamos 8 muchachitos, yo compartiendo cama con mi hermana, un solo baño para 8 personas, ¿sí? Muévete. Iba a decir Sí, solística. sí, Es nuestro el cliente. comercial ahí haciendo el anuncio. Logística, la Ujú, nueva, solística, la nueva logística. ujú. La logística, lo que aprendes para coordinarte, organizarte, desayuno, No, y tienes un baño, hermano que se tarda peina. mucho en echarse un cake, ya valió. O sea, el que esté, oye, tengo que Exacto, bañarme. y Ujú. córrele a tomar el camión porque no llegas. Pero bueno, pero venir con los libros en inglés y traducirlos para poder estudiar. Ok. O sea, con Tu diccionario en proceso era mano, que hacer, o sea, irlos pasando a español. sí, ajá, o Ok. sea, todo traducir. Este, Digo, afortunadamente no eran las clases en inglés, Ujú, eran los libros en inglés, pero la ujú. clase era en español. Sí. Entonces, mucha tomar atención, hacer notas, pero luego al momento de ya estudiar para los exámenes, pues no había de otra más que agarrarte a traducir el párrafo y estudiar. Pero en lo social era muy difícil porque, pues imagínate comunicación, más en aquella época, Aparte, una ajá. carrera que le decían MMC, mientras Ujú, me caso, ujú. unas niñas guapísimas, guapísimas, eh, muy exigente todo y yo no O sea, tener, comunicación tiende a ser una carrera con personas con personalidades más extrovertidas. Es como sí, la tendencia o así es, el prejuicio así es, de que hay mucha gente que quiere dedicarse a radio o a tele o ajá, en la publicidad y claro, tienden a ser más ruidosos y más, ¿no? totalmente, Entonces ahí vas tú, totalmente. tímida. Sí, entonces obviamente encuentras tu grupito porque encuentras al grupo de las personas que son un poco Ujú. como tú y haces el equipo de las nerds, ¿no? Ajá, ajá, ujú, Y luego están las regias, que ya ujú, sabes, las ujú, niñas regias, lindas también, pero difícil acceder a ellas, ¿no? ujú, Y luego el grupo de los chavos que vienen de fuera, los foráneos, ¿no? ujú. Entonces, encontré mi grupo y pues éramos un grupo muy bonito, o sea, podíamos hacer bien nuestras cosas, pero sí siempre fue mucho más enfocado al estudio que a lo social. Ok. ¿Qué de esa época hoy en tu trabajo lo sigues teniendo presente? O sea, o que llevas a tu equipo o que llevas a tus clientes. Fíjate que yo creo que es más bien la cultura que aprendí del sistema TEC de Monterrey. Ok. O sea, es el emprendimiento, porque creen que el emprendimiento es algo nuevo, pero no. Había una maestra que se llamaba Eileen McKenty, Ujú, que ella yo creo que es la que ingresó el concepto de emprendimiento al TEC de Monterrey. También el poder, el exigirte más, o sea, el exigirte leer un libro por semana y después llegar y platicar sobre el libro y que digas tú, en una semana 1 o 2 libros, ¿cómo voy a leer 2 libros? ujú. Esa capacidad expansiva, de que puedes hacer más, yo creo que eso es lo que yo más valoro de esa época.
Mientras estás ahí, la sufres un poco. Y Sí, después dices, qué padre estaba esa época, ¿no? O así qué padre las es. desveladas. O sea, Claro. ahorita, o sea, en ese momento estás de que no, ya, la vida es La vida es imposible. para vivirse. Ujú. Antes de seguir con la conversación, quiero contarte lo importante. Seguro ya escuchaste en el podcast más de una vez la palabra Outsiders o te llegó algo por mail, pero nunca te lo he explicado con calma. Outsiders es un programa diseñado para acompañar y darle las herramientas a emprendedores algo atípicos. Personas que no encajan en un sistema convencional, que son buenos para hacer más de una cosa y que además lo que hacen tiene un impacto positivo en el mundo. En este programa hay artistas, consultores, educadores, médicos, arquitectos, empresarios, en general personas que saben que lo que hacen puede ayudar a muchas personas más, pero que a veces les cuesta cobrarlo como quisieran, o quieren cambiar su modelo de negocio para poder vivir otro estilo de vida, o quieren hacer lo mismo pero a mayor escala o en diferente mercado. Como Ale Tejeda, por ejemplo, que multiplicó sus ingresos 400% en un año. O por ejemplo Ricardo Rodríguez, que dejó de trabajar para otros y hoy con su propio estudio de arquitectura gana más y sobre todo siente que su trabajo transforma más vidas. Si estás escuchando esto, es muy probable que tú también puedas construir un negocio rentable y alineado a la vida que quieres vivir. Para eso existe este podcast, los eventos que hemos hecho en Dementes y este programa en particular, porque siempre me ha emocionado ayudar a las personas a alcanzar su potencial. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo te va a tomar lograrlo? Outsiders está diseñado para acompañarte a dar los pasos correctos en los momentos correctos. No es un curso de tendencias sobre hacer dinero rápido o crecer en redes sociales o volverte influencer. Aquí trabajamos con fundamentos, con estrategia y con visión a largo plazo, pero con resultados tangibles y rápidos. Dicho esto, hay personas a las que el programa les cambió la vida en tan solo 30 días. Así que si quieres saber más, manda un mensaje directo en Instagram y lo platicamos con más calma. Solo quería abrirte esta puerta y ahora sí, seguimos con el episodio. En ese entonces en la universidad te sentías vista o te sentías que existías, o sea, por esta parte del anhelo a existir, a la trascendencia y demás, ahí te sentías como alguien que estaba siendo visto, que estaba existiendo, está trascendiendo, o ahí sentías que lo contrario. No, yo creo que sí, definitivamente Okay. sí, porque me tocó hacer proyectos muy, muy interesantes. Por ejemplo, nos tocó hacer el documental de los 40 años del TEC. 40 años, imagínate, te están celebrando creo que 80, ¿no? 80. Como proyecto, el proyecto de cine con el Chucho Torres. Ajá. Y yo creo que siempre sembré algo. O sea, Okay. yo siempre intento dejar un mensaje positivo en donde quiera que estoy. Entonces, mis compañeros, toda esta idea de tú puedes, vamos a ganar, lo vamos a lograr, podemos obtener esto, podemos sacarlo mejor. Esa parte es la que yo siempre siembro en las personas. Okay. O sea, se me reconoce en la oficina a lo largo de todas las generaciones que han pasado, pues como una escuelita, en una frase que yo digo, es lo mejor que puedes hacer. Esto lo pondrías en tu book. Entonces todo el mundo recuerda eso, los chicos que han pasado por ahí, que hoy tienen sus empresas o están en el mundo corporativo. Entonces siempre tengo esa misión de decirle a las personas y bueno, eso lo sembré ahí en el TEC también, en todos mis proyectos, en todas mis tareas, en todo lo que yo hacía. Y muy buenos maestros me tocaron en su tiempo y otros no tanto, pero el sistema funciona. Me voy a regresar a la otra parte. En la parte donde estabas en Lobo todavía, Sí. dices que era una empresa chica, pero entonces te tocaba aprender de todo. Ahí tu forma de pensar, o sea, hoy muchas personas dirían, a ver, a mí me contrataron para hacer esto, ¿no? Y entonces me están pidiendo hacer cosas que no son las mías o son demasiadas las cosas que tengo que estar haciendo o tal. Que también entiendo el pensamiento de pronto de decir, bueno, a ver, pues me estás pagando esto para hacer esto. Y yo estoy haciendo todo esto y no me estás pagando más por hacer todo esto. Tú en ese momento, ¿cómo era tu pensamiento o cómo abordabas el que te estuvieran poniendo 35 responsabilidades o que tú sola te amarrabas cosas? Fíjate que yo soy una persona que si te digo que algo va a suceder, es porque va a suceder. O sea, me voy a comprometer al 100%. Entonces, yo todo lo veía como una oportunidad de aprender. Y yo no sabía decir que no. Decía, esto no lo sé, pero lo voy a aprender. Entonces, creo que, sobre todo cuando estás joven, debes de tener una mentalidad abierta para aprender de cada reto que se te presenta. Okay. O sea, te creo que una persona de 40 años o ya muy hecha quiera ser especialista, pero cuando tú estás joven ni siquiera sabes cuál es tu destino, ni siquiera sabes para qué vas a ser bueno. Entonces, cuando te da una empresa pequeña la oportunidad de aprender
tantas cosas, es una bendición. Entonces, yo me pregunto qué hubiera sido de mí si se me hubiera hecho realidad. Yo quería trabajar en cervecería o en CEMEX, ya sabes, sales del TEC y lo que quieres es que te contraten las grandes. Por circunstancias de la vida fui a dar a una empresa pequeña y aprendí de todo, porque no le dije no a nada. O sea, aprendí a hacer pautas, aprendí a hacer cuentas. ¿Pero eras consciente de me conviene lo que voy a aprender todo? No, claro que no. No, era por necesidad. Okay. O sea, lo que sí te digo, soy una persona súper comprometida. Si digo que algo va a pasar es porque lo puedo hacer. Y si no, pregunto. Y si no, busco. Pero un resultado siempre se va a dar. Okay. ¿Verdad? Siempre me voy a comprometer con el resultado porque estoy yo de por medio. Es mi persona, mi prestigio. Abandonar para mí es casi imposible. Okay. Entonces tú vas a ser capaz de hacer todo lo que te propongas hacer, porque no hay límites. Claro. Porque si no lo puedes hacer tú, vas a buscar a alguien que te ayude a hacerlo. Porque tampoco es el egoísmo de yo lo puedo todo. O sea, de que pasa. O lo hago yo, o con amigos, o con colegas, o tal, pero vamos a hacer que suceda. Exacto. Y si yo di mi palabra, es ley. O sea, eso va a suceder. A ver, ahora me regreso a Carrier. Sí. ¿No? O sea, como estamos retomando hacia la parte sí. donde íbamos, salen de Noble, empiezan a compartir este deal de traerse clientes entre los dos y tal, y vamos a establecernos. Se establecen en Mina, un cuartito con su colega argentino ebrio, y llega la oportunidad de pichar, los buscan para pichar para Carrier. Sí. ¿Qué pasó después? Ay, qué bonito. Una historia muy linda. Yo había sido ejecutiva de cuenta de Carrier en la empresa de Alfonso Lobo y había renunciado con Alfonso Lobo. Y había dejado buenas relaciones ahí. Y Antonio también había hecho algunos proyectos para Alfonso Lobo. Pero cuando ya estamos fuera, se acuerdan de nosotros, porque los ejecutivos que se habían quedado ahí, pues tienen una buena referencia, particularmente de mí, porque había sido ejecutiva de cuenta de esa cuenta. Entonces nos invitan a concursar por esa cuenta con las agencias grandes de aquella época, que se llamaba Nacional de Publicidad, era una de ellas, que tenía una alianza con una empresa que se llamaba Ferrer, muy grande. Las agencias de publicidad de Monterrey en esa época eran o representantes de agencias de México o empresas de diseño. En realidad la publicidad como tal en esa época no era una estructura de creativos, estrategas, diseñadores, era más una representación de una agencia internacional o agencias que hacían diseño gráfico. Sí, eso como ejecutaban lo que les pedían que hicieran. Exactamente. O diseño gráfico, que era lo más normal que había, ¿no? Hacer anuncios, folletos. Entonces, nos invitan a concursar y nosotros, Antonio y yo, en esa época no éramos ni pareja, éramos compañeros de trabajo, decimos, bueno, vamos a concursar por esa cuenta, porque nos están invitando. Y estábamos contra estas dos grandes, Nacional de Publicidad, no me acuerdo cuál otra, Grey, creo. Y bueno, ya son agencias del pasado, porque toda la publicidad se ha unificado en las grandes globales, ¿no? Y este par de locos dicen, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Y concursamos por la cuenta y presentamos un campañón. Bueno, todavía me acuerdo. Había una frase que decía, nadie nos dijo cómo hacerlo mejor, nosotros lo inventamos. Porque Willis Carrier era el inventor del aire acondicionado. Buenísimo. Era muy buena. Nadie nos dijo cómo hacerlo mejor, nosotros lo inventamos. Bueno, para no hacerte el cuento largo, pichamos y ganamos la cuenta. Nomás, no, sí quiero saber cómo pichan. O sea, en ese momento que llevan. O sea, bueno. En ese momento me refiero también en esa época, con que se paraban enfrente de los clientes a decirles, aquí está tu o sea, esto es lo que propongo. ¿Sabe que sería bien interesante? Porque yo todavía tengo unas memorias ahí guardadas, porque en aquel entonces no había, obviamente, máquinas, todo se hacía a mano, pues. El page stop se llamaba, que pegabas la fotografía y pegabas la tipografía, había letra set, que habías que pegar letra por letra. Y Toño era un mago, o sea, él es artista innato, él no es de máquina. Sí, no, mano alzada. A mano alzada dibujaba y ponía las camisas y demás. Entonces, analizábamos la situación. Carrier siempre es y será el inventor del aire acondicionado. En 1900
2, Willis Carrier inventó el aire acondicionado. Entonces teníamos ese activo. ¿Quién mejor que el inventor del aire acondicionado para ser la mejor marca de aire acondicionado? Era el líder mundial en aire acondicionado. Entonces, Antonio y yo, con una máquina Smith Corona, en aquel cuartito de mina que te menciono, él con un respirador y con un montón de plumones carísimos, Sí, con los que se hacían las camisas. Ustedes no saben lo que es una camisa, pero la camisa era la cubierta que se ponía encima de aquel original mecánico. El original mecánico era un papel ilustración grueso sobre el cual se pegaba la fotografía y la tipografía, que había que mandar a ampliar con un amigo de proceso gráfico que nos ampliaba las tiras de tipografía. Y entonces todo era pegado. Obviamente se hace un documento que me tocó siempre hacer los documentos, el análisis de la situación, la competencia, la estrategia de comunicación. Una especie de justificación todo de dónde viene. De la creatividad y obviamente todos los copies. O sea, yo soy una escritora nata y yo escribo todos los copies de la agencia en esa época. Y Antonio, maravilloso diseñador. Entonces se le pone en papel esta ilustración y se le pone la camisa arriba. Se ponía, era el papel y luego pegabas la fotografía. Sobre la fotografía pegabas las cabezas que habías mandado ampliar a una imprenta, porque la tipografía no existía. O sea, era todo mecánico. Se llamaba arte mecánico. Entonces, el page stop era pegar la foto, pegar la cabeza, pegar los textos, el remate, ¿verdad? Pero antes que eso estaba la creatividad. ¿Qué iba a decir el anuncio o la campaña? Entonces, en aquella ocasión, la campaña estaba sustentada en el liderazgo mundial, porque Carrier, siendo inventor de aire acondicionado, es el líder mundial en aire acondicionado, ¿no? Entonces, hacemos una campaña muy bonita que al día de hoy sigue siendo vigente porque nadie nos dijo cómo hacerlo mejor, nosotros lo inventamos. Es una súper frase. Súper frase. Y aquí en China, primero Carrier, traíamos una cantidad de historias increíble. Entonces, hacíamos los originales e íbamos a exponer en vivo. No había... Se llevaban las cosas grandotas ahí y los ponían... Y armábamos el salón aquel, develábamos la campaña, o sea, le poníamos la camisa. La camisa era papel que cubría el original, que estaba montado sobre esa papel cartulina gruesa, y estaba el original, versión tras versión. Entonces, pues yo soy la que vendo, yo soy la que cuento la historia y cuento la estrategia. Y Antonio, pues mago para el arte, ¿no? Es un hombre que a mano alzada te hacía los dibujos que quisieras. Entonces, par de locos. O sea, yo en esa época tendría, estamos hablando del 87, 88, aprox. Antes de los 90s. Y ahí vamos, ¿no? Con los señores de Carrier. Y par de locos, porque ¿qué podíamos perder? ¿Tú tenías 25? Yo tenía 24 años. 24 años, Antonio 32. Y yo escribía, yo vendía y él dibujaba. Ahí con nuestro pequeño cuarto, con su respirador, sus plumones, y yo con mi maquinita Smith Corona haciendo el racional y la estrategia y todo. ¿Cuánto tiempo tenían para preparar eso? Nos daban 2, 3 semanas para hacerlo. Comparado con lo que llevaban los demás, ¿qué tanta diferencia había en cuanto a, independientemente de la idea, que igual también puedes tocar eso, pero del entregable? ¿Qué tan diferente se veía de los demás o no sabes? Mira, yo nunca tuve acceso a lo que presentaron los demás. Lo que sí te digo es que nosotros arrasamos. O sea, llevamos una gran estrategia, un gran mensaje y unos grandes anuncios que al día de hoy siguen siendo vigentes o pueden estar vigentes. Y le dimos todo. O sea, ese universo en expansión del que te hablo, lo tenemos adentro. Nosotros somos el universo en expansión. Entonces, cuando alguien te pone un reto y das todo, no hay manera de que te ganen. O sea, lo has dado todo, no solamente en el anuncio que llevaste, sino en cómo lo vendiste, en cómo lo razonaste, cuál fue la estrategia que creaste, los mensajes clave que estás escribiendo, la historia que estás contando. Ahorita hablan de storytelling, es lo mismo, nada más que con otro nombre. Ahorita se oye más bonito, pero en realidad siempre ha habido una historia que contar. Y pasó
pasó que cuando nos avisaron que habíamos ganado la cuenta, estábamos en ese cuartito de Mina, Toño y yo, ¿y ahora qué hacemos? Ajá, de que ahora ya tenemos esto encima y ahora qué vamos a hacer con esto. Exacto, es una cuentononona. O sea, para nuestros estándares de que Claro. estábamos sobreviviendo con el diseño gráfico, estábamos haciendo anuncios para los hoteles. Sí, puedes poner una especie de contexto de decir, a ver, si estábamos ganando X, ¿cuánto por ciento más Uf, representaba el tener esta cuenta? sabes que todavía tengo guardado el primer cheque que Ajá. nos pagaron y tengo por la parte de atrás escrito un agradecimiento porque no sabíamos qué hacer con tanto dinero. O sea, Ok. era de, por decirte una iguala de ahorita, extraordinaria, es de 300,000 pesos. Bueno, eso era lo que nos pagaban en aquella época. Ok. Entonces nos dio gasolina para soñar, para crear un equipo, principalmente para crear un equipo, empezar a pensar verdaderamente como una empresa de marketing y de publicidad. Traíamos lo más importante, el hambre. El hambre de sobrevivir y el hambre de ser alguien en base a dos grandes talentos. Antonio para diseñar era el mejor, o sea, vino a romperla aquí a Nuevo León, porque él es de México. Él es de México y se viene por una circunstancia de la vida porque un día en un viaje se rompe una pierna en 37 pedazos, el tobillo. Y se iba a dedicar a los autos porque es un fanático de la mecánica y los autos antiguos, pero también es un artista. Entonces, mientras se recupera del pie, pues le dan un trabajo de arte. ¿En dónde? En Noble y Asociados, que es donde me conocí a mí. ¿Verdad? Entonces ahí coincidimos gracias a un acto fortuito de la historia de Antonio, donde pues se quiebra el pie en 37 piezas y se tiene que curar regresando a lo que él había hecho toda su vida previa, que era diseñar. Entonces, cuando nos picha Noble, pues se coexisten. Nos salimos y empezamos y entonces ganamos esta cuenta, que es como cuando te dan un hijo. ¿Y ahora qué hago? Ajá, ya, ¿qué se hace con ¿Qué esto? hago con esto? Ya ganamos la cuenta. Y pues gana esa campaña que hagamos de presentar. Pero tengo una duda sobre esta parte. Ustedes, o sea, en tu experiencia nunca estuvo el contratar gente, tener un equipo. No, sí, claro. Sí estaba antes. No, antes No, no. me refiero, no, hasta ese momento no habías sí, tenido eso. Es que no había O sea, con porque qué. me dijiste, aprendimos, o sea, aprendí de ventas, de llevar la cuenta, de hacer copy y tal, pero en ninguna de estas cosas venía él crear como tal o formar una empresa donde haya un equipo, donde haya todo. O sea, eso no te lo enseña. O sea, ser empleado no te enseña esa parte todavía. Tuvieron que aprenderla. Tuvimos que aprenderla, definitivamente. ¿Cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo? Mira, Antonio y yo siempre tuvimos una visión y una claridad. Si todo sale mal, aquí estamos nosotros. O sea, si todo sale mal, nosotros podemos volver a hacer esto una y otra vez. Okay. Y mira que tenemos 36 años de existir. No se dice fácil, pero se vive muy difícil. Pero él y yo sabemos que él y yo somos una empresa de comunicación por excelencia, él y yo, ¿verdad? Él ahorita ya está un poquito más retirado, pero en ese momento lo que sí sabíamos era que había un compromiso con tu cliente y era un cliente grande. O sea, era un cliente que nos obligaba o nos permitía, más que obligada, a estar en todo el país. Quiere decir que teníamos que tener medios, o sea, gente que contratara las pautas, que mandara los anuncios, que checara que el anuncio saliera y saliera correctamente en 30 y pico de plazas del país. ¿Ya existían las agencias de medios como tal en ese entonces? Claro que no. No, eso lo hacíamos nosotros. Teníamos nuestra propia central de medios interna. Entonces, hacíamos las pautas, hacíamos las órdenes de contratación, mandábamos el anuncio, veíamos que se publicara, dábamos resultados, todo el proceso lo cerrábamos. Entonces, cuando ganamos esa cuenta, que es como cuando te dan a tu primer hijo y dices, ¿qué hago con él? Pues tuvimos que tener un pensamiento de universo en expansión. Vamos a crecer. Entonces, de estar en la oficina coexistiendo con este gran amigo que nos dio la oportunidad de estar en su pequeño, en este cuartito, con el escritorio de Antonio ahí, mi escritorio acá, mi Smith Corona aquí y sus plumones.
a irnos a rentar una casa, una oficinita que abajo por Suazua, donde ya estaba más grande. Ya podíamos tener unos 7 escritorios y ya podíamos contratar a algunas personas para responderle a nuestro cliente nacional todas las necesidades que existían. Nosotros morimos en la raya siempre, o sea, nunca fallamos. O sea, en nuestro mindset no está el fallar. Da resultados, si te comprometes a algo, cumplirlo. Entonces, pues ahí en la calle Suazua ya teníamos un departamento de medios, ya teníamos... Álvaro Cueva, ¿lo ubicas? No. Álvaro Cueva es un gran periodista hoy, y era nuestro director creativo porque contratamos un director creativo. O sea, tuvimos, creo yo, la primera estructura real de una agencia de publicidad como la habíamos nosotros conocido en Noble y Asociados. O sea, algo nos dejó Noble y Asociados. Era una empresa enorme, es como decir Ogilvy en México y en nivel mundial. Las empresas globales, más bien, se han ido globalizando y han ido comprando diferentes. Entonces, Noble fue comprada, no sé por cuál de ellas, pero la absorbió otra, pero era una empresa muy grande, de 300 empleados, con eso te digo todo, o colaboradores. Entonces, pues aprendimos un montón de cosas, de cómo se hace una pauta de medios, de cómo se hace una negociación de medios, de cómo se hace una estrategia de medios, porque no es nada más la creatividad. Nosotros éramos buenos en la creatividad, éramos buenos en la estrategia creativa y de comunicación, pero obviamente cuando hablas de una estrategia de resultados, que ya estás hablando de este anuncio, cuánto te va a dar, ¿verdad? Y dónde, en qué medio vas a contratar, ya era otra historia. Entonces empezamos a crecer con un departamento de medios, un departamento creativo, un departamento de arte que lideraba Antonio y un departamento ejecutivo. Entonces, creo sinceramente que fuimos precursores de lo que era una agencia de México en Monterrey. O sea, queríamos romper el paradigma de que la buena creatividad y la buena estrategia solo se daba en la Ciudad de México. Traíamos este pensamiento chilango de Antonio, ¿verdad? Y este pensamiento regio mío que es no te venza, que nada te venza. Sí, claro. Tú tienes que dar el resultado. No te caigas por nada del mundo. Para adelante, para adelante. Y Antonio con su creatividad, ¿verdad? Entonces, esos 2 pilares, más la responsabilidad de dar resultados a tus clientes, pues fueron los ingredientes perfectos. A ver, tengo 2 dudas. 1, ¿cómo empiezan a hacer solo así de más clientes? ¿No? Y cómo se dividen el decir, ok, a lo mejor este cliente carrier me absorbe todo el tiempo y a qué hora voy y vendo, como todo este concepto, o en qué momento se hacen pareja y cómo cambia o no la dinámica de las cosas. Mira que yo lo quise colocar varias veces a Antonio, le presentaba a mi prima, él me presentaba a sus novias. Mira, yo creo que fue muy curioso porque el estar tan comprometidos con un resultado y tan compenetrados o complementarios en las competencias profesionales, porque yo no dibujo una raya y Antonio es un mago para dibujar, pero él no escribe y yo sí escribo. Y él no vende y yo sí vendo. Entonces, ese complemento lo pusimos al servicio de un proyecto en común. Y pues llegó un momento en que mi papá no me creía que yo estaba a las 12 de la noche trabajando. Siempre he sido muy workaholic, la verdad. Es una de mis cosas que he querido controlar, pero si yo me comprometo con algo, ten por seguro que te voy a cumplir. Entonces, a costa de lo que sea, de mi propio tiempo, de mi propio esparcimiento, de lo que sea. Entonces, como éramos él y yo y habíamos ganado una cuenta tan grande, la exigencia fue enorme, enorme, y no sabíamos fallar. Entonces, implicó que eran las 12 de la noche y estábamos trabajando. Entonces, para ese entonces teníamos solo un auto porque habíamos vendido todo para comprar máquinas y comprar cosas, ¿no? Habíamos vendido el carro de él y teníamos un carro nada más, que era el mío, que yo había comprado también con un montón de sacrificio, porque no era un carro nuevo, ni mucho menos. Era un Dart Valiant 74. Total, ese carro era el único con 74, el que... 74, y estaban en el 80 y tantos ya. Sí, pero era viejito. O sea, un carrito viejito, ¿verdad? Pues no era un sacado de la agencia. Pero funcionaba perfecto, era verde. Era como así como el color estás vestida? como estoy vestida hoy. Entonces,
Em, él me llevaba a la casa y se regresaba con el carro y me recogía en la mañana. Entonces, era uso de recursos. Y pues yo tenía un papá bien tirano, o sea, no tirano, bien exigente. Entonces, ¿cómo me la traes a las 12 de la noche? ¿Qué están haciendo a las 12 de la noche? No sabes qué triste. Porque era muy cuidadoso de sus reinas, éramos sus reinas, sus hijas, ¿no? Y pues nada, que de tanto irnos al McDonald's de ahí de Hidalgo a comer, porque no habíamos comido en todo el día, ya empezábamos a platicar de otras cosas, de quiénes éramos, de lo que nos gustaba, lo que no nos gustaba. Yo admiré siempre, y lo sigo admirando, el talento creativo de Antonio Tarín. O sea, no hay. O sea, no hay quien lo haya superado en esa época. Y mi habilidad para vender, porque en realidad, pues la que ha vendido todo el tiempo he sido yo. Ya después ya me apoya mucha gente, pero bueno, el punto es que de tanto a los besos, Marisela, a los inventar besos. Quiero saber historia de dónde empieza ya el... en Suazua, en la calle Suazua, mi papá no creyendo que... ¿Tenía razón tu papá? Pues fíjate Tenía que la solía, decía, no tenía razón, pero ¿qué es que te está trayendo a las no sé qué? No, y él acabó. Un día un fotógrafo me tomaba fotografías porque, bueno, decían que yo era guapa cuando era joven. Entonces me tomaba fotografías un fotógrafo amigo que se llamaba Marcos Méndez, que hoy hace guitarras. Maravilloso fotógrafo, maravilloso. Y tomó una foto de una chica muy provocativa, que no era yo, pero mi papá juraba que era yo, porque se parecía un montón. Total, todavía es fecha que yo todavía pienso que sí podría ser yo. Pero bueno, el punto es que mi papá empezó a dudar de que este señor y yo estuviéramos trabajando. ¿Qué haces con este señor a la 1 de la mañana? Y me escribía cartas mi papá y estaba todo enojado. Entonces yo creo que en parte él provocó que empezáramos a pensar distinto. Ajá, y sí, o sea, como pensar en ese concepto. Y aparte había una admiración mutua. O sea, yo admiraba el arte de Antonio y su risa, porque es un hombre muy, ¿cómo te digo? Muy jocoso, muy cómico, muy creativo. Y además, pues, combinábamos las ideas que íbamos a presentar de campañas con plática muy, muy agradable. Entonces, entre trabajar hasta que nos amanecía y empezar a conversar de cosas interesantes, pues empezó a surgir esa afinidad, ¿no? Y llegó un día en que yo todavía le digo a Toño que él nunca me pidió que fuera su novia, y menos que me casara con él. Un día me aventó un anillo así, en un lugar, pero me lo aventó literalmente. Y yo, ¿y esto qué? Bueno, total, es una historia muy chistosa porque fue dándose y yo me di cuenta que era una extraordinaria persona, que ya no se la iba a presentar a mis primas, porque yo andaba queriéndolo colocar, ¿verdad? Y es bien interesante porque cuando le pusimos nombre a la empresa, perdón que brinque, pero es interesante, yo venía con el concepto de que tú no te puedes traicionar a ti mismo. Y analizaba los nombres de las agencias de publicidad. Y todas eran Walter Thompson, McCann Erickson, Ogilvy, and Mather. Decía yo, bueno, pues si le pones tu nombre, con eso pones todo, tu compromiso, ¿no? Entonces, cuando decíamos cómo le íbamos a poner a la empresa, vimos un montón de conceptos. Las agencias de aquella época se llamaban Creatividad Efectiva y Guaraguara, ¿no? Entonces le dije a Toño, ¿sabes qué, Toño? Donde pongamos el nombre, ponemos el compromiso. Entonces nos vamos a llamar como nosotros. Contreras Tarín, Tarín Contreras. Suena más bonito Tarín Contreras, sea lo que sea, ¿no? Yo empecé a disfrutar mucho de conversar con él y dije, pues este señor es lindo, es inteligente, es interesante, es creativo, es divertido. Antonio es una persona divertidísima, o sea, siempre tiene el chiste en la boca, es muy creativo. O sea, quizá no escriba, pero sus ideas son geniales. O sea, siempre tuvo grandes ideas, conceptos. Y además tenía conexión entre el cerebro y la mano. O sea, porque conectaba y dibujaba aquella cosa, ¿no? Entonces, pues nada, de tanto estar juntos, llegó un momento en que mi papá ya no nos creía que estábamos trabajando. Y era una
de explicaciones continua de por qué este señor te trae a estas horas. Toño me lleva 7 años y medio. Sí. Entonces, para mi papá era un señor. Entonces, pues... ¿Cuándo fue la primera conversación de, oye, a ver, qué va a pasar, no? O si vamos a ser pareja o no. ¿Qué pasa si algún día terminamos? ¿Qué pasa con la empresa? ¿Hubo alguna vez esta dinámica o esta conversación entre tú y Antonio? Fíjate que no, todo ha sido con esta palabra de moda muy orgánico. Okay. Antonio Tarín y yo nos asociamos antes de casarnos, obvio. Ajá, sí, Primero claro. somos Tarín Contreras y nuestra relación se fue dando muy naturalmente. Yo era una persona que estaba esperando al príncipe azul. Y era muy difícil que yo saliera con alguien. Pero pues se fue dando Okay. y de repente ya me estaba agarrando la mano y ya me estaba regalando flores amarillas, fecha que no me fallan en todos mis cumpleaños. ¿Por qué amarillas? No me preguntes. Una vez le dije que me gustaban, pero en realidad me gustan más las rosas. Que lo sepa por este podcast. Pero nunca le quité la idea. Entonces, y siempre me daba una flor y luego 2 y luego 5 y luego 10 y luego 20 y así hasta la fecha, ¿no? Entonces me fue conquistando con sus flores amarillas. Entonces me di cuenta que mis diarios empezaban a cambiar. Esa conversación de esa soledad que yo tenía, me sentí siempre muy sola o incomprendida porque yo alcanzo a ver aquello y tú no lo alcanzas a ver. Y me chocaba cuando un chico me decía a mí, es que qué inteligente eres. Y yo decía, es que no digas eso. Ya en ese momento perdía la gracia para mí. Okay. Y entonces, pues empezábamos a viajar por el trabajo y a platicar mucho y a divertirnos mucho. Y nunca me pidió ni que fuera su novia y menos que me casara con él. Cuando menos acuerdo, pudimos comprar en 6 meses una casa. Okay. Entonces, no pasamos por ese proceso de engancharnos 20 años en una hipoteca porque no teníamos gastos y esa cuenta era importantísima para nosotros y era mucho lo que nos unía ya en ese momento. Entonces, te digo, un día me aventó ese anillo y yo asumí que me estaba pidiendo que me casara con él porque nunca me dijo te casas conmigo. Yo lo di por hecho y cuando menos acordé ya estaba yo frente al altar. Okay. Te juro que yo estaba entrando y dije, ¿qué estoy haciendo? Ajá. Entonces, es fecha que yo entro primero al altar y el padre dice, ¿qué está pasando aquí? Porque llega la novia primero. Es la última en entrar, ¿no? Yo quería que pasara todo rápido. Ya, de una vez vamos a... Porque no soy mucho de ceremonias y me apenan ciertas cosas así de estar en público y más esa. Y pues cuando menos acordé ya estábamos casados. Okay. Entonces, pues nada, nos casamos y ya llevamos más tiempo con la agencia que con la vida juntos, pero ese ven a compartir nuestra mejor sociedad que decía nuestra invitación, pues ha prevalecido hasta ahora y bueno, el nombre se sobrepuso. El Tarín es un nombre muy mágico. El Contreras te contraría o te encuentra, depende cómo lo quieras ver. Porque Contreras es de encontrar. Okay. y ya, esa es la historia de él y yo. Y ¿Cómo separan trabajo y vida personal? muy difícil, mucho. Es lo más difícil que se ha tenido que superar. Él decía una frase, me casé con mi trabajo, porque Marisela no falla. O sea, si Marisela se compromete a algo, contra viento y marea lo va a cumplir. Eso es parte del DNA de nuestra empresa y la subsistencia, porque sobrevivir o subsistir vigentes 36 años se dice fácil, pero se vive muy difícil. Pero nunca hemos sido viejos, ese es el punto. Entonces, esa es la parte más compleja porque el ser socios en todo sentido no es fácil y no hay una supeditación de uno al otro. Es una sociedad, una verdadera sociedad. En esta sociedad nuestra nadie tuvo que renunciar ni al trabajo ni a la vida de familia. Mis hijos son unos sobrevivientes. O sea, cada uno de ellos te puede contar una historia por sí mismos porque son fuertes, resilientes,
imponentes, son seguros, pero no tuvieron a la mamá que renunció a su trabajo en aras de que el papá trabajara y que proveyera para la familia. Los dos al mismo tiempo responsables, corresponsables del negocio de la familia y de todo lo que estaba ahí en medio, ¿no? Entonces, es complicado ser pareja de tu socio, muy complicado. Normalmente alguien tiene que renunciar, ¿verdad? Porque la familia es la familia y el bien de los hijos es por encima de todo. Hemos tenido mucha ayuda en el camino, hermanos, cuñados, abuelas, pero también son unos niños súper resistentes, resilientes, porque pues, que saben lo que cuesta sacar adelante un negocio. Claro. Y que la familia no se decaiga, porque... Y Toño ha sido muy sabio, o sea, muy sabio para decir, mira, tú llevas el negocio, tú lo estás dirigiendo, tú haces la estrategia, ahora yo me voy al plan de la casa. Y se fue a construir la casa, que es el fruto de todo nuestro trabajo. Okay. ¿Verdad? Porque nosotros siempre decíamos, tenemos competidores que tienen casa grande y agencia chica. Nosotros tenemos agencia grande y casa chica. Para nosotros el proyecto siempre fue la empresa. De la empresa dábamos mucha vida, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que trabajaban para nosotros. Hemos tenido un compromiso muy profundo con la gente que está con nosotros. Siempre. O sea, nunca hemos dejado de pagar una nómina, jamás. Eso es una cosa muy interesante porque podíamos endeudarnos nosotros, pero la nómina jamás se ha dejado de pagar en la oficina. ¿Cómo? No sé. Pero entonces, esa casa chica y empresa grande fue una de las líneas que seguimos, porque queríamos romper el paradigma de que la publicidad buena se hacía en la Ciudad de México. O sea, las grandes empresas de publicidad sí están en la Ciudad de México, pero en Monterrey muy pocos confían en Monterrey. Ese fue un mantra o una idea que yo siempre traje. En Monterrey muy pocos. En Monterrey pocos confían en Monterrey. Yo quiero saber que Heineken trabaje con una agencia local o que el TEC de Monterrey trabaje con una agencia local. Nos educan, pero no nos confían. Entonces, Tarín y Contreras ha sido una empresa precursora del marketing serio en Monterrey. Lo digo con todas sus letras. Somos unos resilientes, unos sobrevivientes. Hemos tocado el piso y el cielo un montón de veces. Entonces, somos una escuela para muchas personas. No sé cómo. O sea, no sé cómo porque es por pura fe, confianza en nosotros mismos y en que teníamos los ingredientes que se necesitaban para subsistir, la resiliencia, ¿verdad? Hemos trabajado 16 años para Cemex, 18 años para FEMSA Comercio. Hemos trabajado para el gobierno, hemos hecho campañas políticas, hemos hecho gobernadores, hemos hecho alcaldes, hemos vendido azulejos, lavabos, transporte, lo que quieras. Más de 400 marcas han pasado por Tarín y Contreras. Sin embargo, no hemos podido, por más que hemos sido grandes, romper ese techo en el cual las compañías de origen regiomontano grandes, excepto Cemex, y mis respetos para ellos, han confiado en una agencia local. O sea, te dan poco, te dan pruebas, pero no se comprometen contigo. Entonces, el TEC de Monterrey educa a los mejores profesionales, pero no contrata a las agencias locales. O sea, yo he sido agencia de TEC de Monterrey por más de 20 años, por proyectos muy importantes. Ahorita el Centro de Empresas Conscientes, por ejemplo, o por ejemplo, ahorita se me van, pero la gran cuenta no está aquí. Ya. No está aquí, está en México o está en el mundo. Entonces, Monterrey genera creativos de gran nivel, profesionales de gran nivel, los egresan todos los años, ¿sí? Pero no apoyan el es marketing un poco incongruente. local. Es decir, a ver, si tú lo educaste, en teoría tendría que ser, y dices que eres la persona, la institución que mejor educa en ese tema, Sí. tendrías que decir,
Tienes que ser coherente y decir, yo voy a tener egresados de aquí. Claro. Entonces, lo menos sería que las empresas que tienen corazón regio, pues trabajaran aquí Claro. y fortalecieran la industria de la mercadotecnia porque entendemos mejor que nadie la idiosincrasia del norte, ¿verdad? Y evitamos los malos manejos del lenguaje. Sí. Y bueno, Sí, intentar hablar como regio que no. pero si estoy contándote esta historia de una empresa que tiene 36 años luchando con eso, yo les deseo muchísima suerte a los jóvenes para que lo logren. Pero principalmente sería un llamado a las empresas, a las universidades, para que entiendan que están egresando como universidades el mejor talento, que lo contraten, Sí, claro. que lo apoyen, que lo impulsen, que crean en Monterrey. En Monterrey muy pocos confían en Monterrey. ¿Por qué se van? Esto ya es muy serio. Sí. O sea, ¿por qué no fortalecen la industria? Es una industria muy importante, porque no es una industria de ventas, es una industria de cultura. Bueno, Isela, dentro del tema de los clientes y demás, y ese reto, ¿cómo hacían ustedes para ganar clientes? ¿No? O sea, después de Carrier, ¿cómo fue el segundo? Qué ¿Cómo se empezó a interesante. convertir eso en...? Empezamos a entrar, yo le decía, por la ventana del baño. O sea, a mí no me importaba por dónde entrar a las compañías. A mí dame un folleto, a mí dame un anuncio, a mí dame lo que tengas. Entonces, tocar puertas. Y es entrar por la ventana del baño y salir por la puerta grande. Esa fue la filosofía que nosotros seguimos. Teníamos toda la energía, nada de miedo y nada de pena. Era tocar la puerta, dame un folleto y yo te haré una campaña. Okay. Entonces, éramos grandes diseñadores, bueno, somos todavía, pero el diseño de Antonio era revolucionario en aquella época. Entonces llevábamos nuestra cartera de trabajo y dame un folleto, dame un anuncio. No importaba por dónde, es la ventana del baño. O sea, dame una entrada y yo saldré por la puerta grande. Y esa era la manera. Entonces, de esa forma empezamos a tocar puertas en infinidad de negocios. Nunca le hacíamos el feo a nada. O sea, lo mismo hacíamos un folleto que hacemos la gran campaña. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque tenemos la visión de que podías entrar por un folleto y salir por una campaña, ¿no? Era la puerta de entrada. Entonces, no teníamos un departamento de ventas, éramos nosotros los que íbamos a tocar esas puertas y sin pena ni gloria, o sea, más bien, con pena y mucha gloria. Sí. Entrábamos y, oye, qué buen diseño, oye, qué bonito, te voy a presentar con otro y te voy a presentar con otro. Y ahí se empezó a armar. Y ahí, como la humedad, íbamos entrando hasta llegar a la alta dirección. No fue un camino fácil, ni lo es ahora, ¿eh? Okay. No lo es ahora porque hoy todo el mundo tiene la falsa idea de que todo es redes sociales, pero no, todo es contenido. O sea, la red social sigue siendo un medio, lo importante es el contenido. Entonces, si tú tienes en tu empresa a un genio del diseño y alguien muy hábil para escribir y vender, esos son los dos ingredientes secretos. Y pensamiento estratégico. Y el pensamiento estratégico es cuál es la idea de mayor impacto entre todas las maravillosas ideas que se te pueden ocurrir. ¿Cuál es el segmento específico de mercado al que quieres llegar? No a todos. O sea, tienes que elegir. Elegir es renunciar. Entonces, esa cualidad estratégica de ver el medio, de ver el mensaje, de ver el diseño y la interacción personal con tu cliente. Esa interacción es la que manda. Si tú le das confianza a tu cliente, ya lo tienes. Y esa confianza solo se gana si le cumples. Okay. Entonces, te da una pequeña oportunidad y le cumples y te da la segunda y la tercera y ahí te vas hasta que llegas desde la puerta, la ventana del baño, hasta la puerta grande, ¿no? Y esa fue nuestra historia con Cemex, esa fue nuestra historia con muchas cuentas, con La Moza, con H-E-B, con muchas marcas que pues están en la cartera de clientes. Hemos recorrido toda la industria, todo el territorio, como esta agencia que quiere romper el paradigma de que la buena publicidad y mercadotecnia se da en la Ciudad de México solamente. O sea, Monterrey por sí mismo es una gran capital, tiene grandes empresas de trascendencia nacional
y global. Y la industria del marketing es muy importante. El marketing te conecta con tus clientes. No es la creatividad, es la mercadotecnia más la creatividad, más la estrategia, lo que da el resultado. Y tienes aquí una universidad que forma a los mejores estrategas, a los mejores creativos, no una. Las universidades regias son muy importantes y muy poderosas a nivel nacional. ¿Qué tienen que hacer en la Ciudad de México? Me pregunto yo. Sí. Que fomenten el crecimiento de la industria. Es una industria muy respetable, de altísimo impacto, que cambia la forma de pensar de la gente y de actuar de la gente, porque te expones a los medios de comunicación. ¿Cuál es el mensaje que transmites? ¿Qué idea estás transmitiendo? Es una idea de felicidad, de subsistir, de ánimo. O sea, la publicidad es un recurso. Es un recurso que te permite ser la persona que eres. Estoy hablando del consumidor. ¿Por qué? Porque tú te expones una cantidad de horas a una televisión o a unas redes sociales y estás consumiendo contenido. ¿Qué tipo de contenido estás consumiendo? ¿Te hace mejor persona? ¿Te anima a seguir adelante? ¿Te está transfiriendo un conocimiento de una marca a tu vida? Yo siempre digo, los eslogans no son inocentes. Sí, claro. No, hay cosas o sea, hay marcas que te dejan lecciones más de vida que del 2x1 esta semana o algo así, ¿no? Claro. Que te quedan con A ver, para mí lo que me acabas de decir de Carrier, o sea, ese tema nos viene enseñando, nosotros lo inventamos, como claro, y aplica para muchas cosas más. Sí. Sí, es un eslogan, si quieres llamarlo, de una campaña, de un producto, pero en sí mismo es una lección de negocios. Claro. ¿No? Sí. Y eso viene a trascender más que esta temporada enfríate con nosotros, pues, Sí. ¿Sabes? Claro. No es lo mismo. Entonces, no, me encanta. No, la publicidad es cultura. La publicidad es hacer cultura. Sí. Y los empresarios tienen una gran responsabilidad al emitir mensajes porque tienen el poder de transformar la manera de ser y de actuar de las personas que consumen sus productos. O sea, no estás hablando del aire acondicionado, estás hablando de una idea de vida, de una mejor vida. Estás amplificando valores. Así o sea, es. ¿no? Y entonces, aún y que yo no consuma X producto, pero si estás todo el tiempo promoviéndolo con X personaje incluso, Sí. ¿qué mensaje estás dando? ¿Qué es lo importante? ¿O qué es lo que se valora además? Y no, lo entiendo perfecto. Sí. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera? ¿Lo hayas seguido o no? De los peores ¿Cuál consejos. sería alguno de los peores? Pues mira, yo creo que en los momentos más álgidos de nuestro negocio, retirarnos, abrir otro tipo de negocio porque este no está funcionando. Okay. La resiliencia, o sea, es abandona la ruta y abre otra ruta distinta. Creo que sí, podría ser ese, porque en realidad hemos sido muy lineales, hemos sido muy fieles a nuestra idea de lo que es hacer el negocio en el marketing y la publicidad. Ok. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Nunca pierdas la fe en lo que tú eres, lo que tú sabes y lo que tú puedes hacer. Okay. O sea, es eso, es una cuestión de fe. Nunca pierdas la fe en lo que tú puedes, lo que tú haces y eres capaz de hacer. Así es. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tengo que poca gente comparte conmigo? Mira, buena pregunta. Yo creo que el no desistir. O sea, creo que muchas personas cuando las cosas van mal, te dicen que debes abandonar y tienes que emprender en otro espacio donde pueda ser más fácil. Yo creo que básicamente eso. Muchas veces nos han dicho qué están haciendo aquí o váyanse de México, emprendan en otra parte, cosa que ya va a suceder pronto, pero no abandonando México, sino ya estamos emprendiendo en otra parte. Básicamente eso, pero en realidad soy una persona que escucha mucho,
pero tengo una capacidad de discernimiento y una visión muy clara de cuál es nuestra misión en esta vida finita. Entonces, he sido muy firme en el camino en el que voy. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Pues parte de lo que te conté al principio, que yo soy una niña de guarachitos llegando al TEC con el vestido enlodado por un camión que la mojó justo antes de un examen. Okay. O sea, yo creo que cualquiera pensaría que ha sido fácil. Es una historia de resiliencia bastante importante. También que soy tímida. Okay. Cualquiera diría que no lo soy, pero en realidad sí lo soy. Okay. ¿Qué es algo que hayas implementado en tu vida? Un hábito, una herramienta, algo comprado, pero algo que genuinamente sientes que haya hecho un antes y un después en tu vida. O sea, en tu forma de trabajar o en tu forma de vivir tu vida. Bueno, hay muchas cosas, pero yo creo que fuimos la primera agencia que tuvo, inclusive me atrevería a pensar que de México, que utilizó Macintosh para hacer diseño gráfico. O sea, fuimos los precursores, los que trajimos una máquina en pedacitos para poner la prueba y diseñar con una máquina en lugar de con la mano de Antonio. Estaban yendo medio en contra de su propio... O sea, dices, tengo a un cuate que diseña cañón, hagámoslo con la computadora. O sea, podría llegar a ser amenazador a cierto punto, pero... Sí, pero no, porque Toño tiene mano izquierda y mano derecha. O sea, Toño es una persona muy técnica también. Acuérdate que antes de publicista quiso ser mecánico. O sea, él le encantan los carros. Entonces es una persona muy habilidosa con los equipos. Entonces cuando descubrió que estaba introduciéndose Mac también dijo, claro. Dijo, yo quiero, porque él desarma y arma todo lo que quieras. O sea, es una persona muy hábil para armar y desarmar cosas. Entonces, y muy innovador. Entonces, decía siempre, vamos a construir en 8 carriles. Significa vamos a ampliar, porque en universo en expansión, somos universo en expansión, nosotros mismos estamos diseñados para ocupar todo el espacio y tiempo disponible. Entonces, si él tenía una máquina que nadie tenía más capacidades de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es... Ya se nos fueron 2 horas. Sí. No puede ser. Llevamos con mis últimas 2 preguntas. ¿Libro, película, documental o serie? No tienen que ser todas, pero que sí o sí hayan marcado un antes y un después en tu forma de entender el mundo, de ver la vida. Fíjate que hay un libro muy raro que yo leí cuando tenía como unos 20 años, que se llamaba, y esto no quiere decir que yo sea metafísica, pero tiene un elemento muy interesante, que decía, no pienses jamás que al perfeccionar tu mundo perjudicarás el mundo de otros si no tienes la intención de hacerlo. Y ese era un libro de metafísica, que creo que se llamaba el libro de oro de Saint Germain. ¿Sí? Entonces, fíjate esa frase, no pienses jamás que al perfeccionar tu mundo vas a perjudicar el mundo de otros si no tienes intención de hacerlo. Y traía un mensaje de que tú tenías una energía, tú eras muy poderoso, tú podías conseguir todo lo que tú quisieras. Pero bueno, entre ese, el Ulises de James Joyce, que me súper transformó la forma de pensar, El laberinto de la soledad de Octavio Paz, me gusta mucho Germán Hesse, El lobo estepario, es una historia que me súper fascina. Y siempre que me preguntas se me olvida el nombre de los libros, estoy igual que el presidente, pero he leído muchísimos libros. Sí, pero mi duda cuál es así tan dejado una huella, pero... El Ulises de James Joyce me súper transformó, me encantó. ¿Por qué? Pues porque primero que todo era un reto para mí entenderlo. Es el libro que todos los estudiantes de carrera de comunicación del TEC de Monterrey terminaban metiéndolo al horno para destruirlo. Entonces, es un libro que siempre tengo que volver a leer. Otros que me encanta la filosofía. Entonces, leer a René Descartes, por ejemplo, es para mí fascinante. Y libros de filosofía, me encanta leer libros de filosofía. Última pregunta. A ver.
De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con solamente 3 aprendizajes o 3 principios que tuvieras que tener siempre presentes y que te han ayudado a construir la carrera que construiste, ¿cuáles serían? Uno, que del suelo no se pasa y hay que tocar fondo para empezar a elevarse. Hay que ser resistente y resiliente. O sea, y cuando tú has iniciado algo y has pasado por momentos difíciles, siempre vas a volverlo a hacer. Siempre puedes volverlo a hacer. Te pueden quitar todo mientras no te quiten tu talento, tu capacidad de entendimiento y de empatía con los otros. No pierdes absolutamente nada. Entonces, si hoy todo desapareciera, yo volvería a empezar. Con más experiencia, obviamente, pero con la misma dignidad y la misma calidez y la misma creatividad que nadie me puede quitar. Entonces, es un aprendizaje entender que en ti, tú eres el negocio. En ti está la empresa y el emprendimiento. Pero es una situación donde conectas mente, cuerpo y espíritu. O sea, te sale de aquí adentro y se conecta y eso lo expresas. Entonces tú te das cuenta cuando alguien tiene esa energía. Entonces yo lo volvería a hacer. Perfecto. Entonces, aprendizaje es, te pedí 3. Del suelo no se cae, no se pasa, o sea, del suelo no se pasa. Más que para levantarse. Y de ahí te das para arriba, ¿no? ¿Qué otro existe? Otro aprendizaje. El aprendizaje, la creatividad es infinita. O sea, la creatividad está en la experiencia, en cada experiencia que tú tienes, en los viajes, en las plantas, en las relaciones humanas, en la familia. En el peor momento de tu vida, la creatividad te puede salvar. O sea, la creatividad es la capacidad que tienes, no de crear, porque lo creado ya está. Es de utilizar todas las herramientas, todos esos dones, esas habilidades en función de un propósito. Crear algo nuevo a partir de lo existente, porque en realidad nadie es creativo. O sea, nadie crea. O sea, es una habilidad de conectar ideas para que emerja algo distinto. Pero esa habilidad de en qué cantidad, como en una receta de cocina, en qué cantidad el humor, en qué cantidad la seriedad, en qué cantidad las palabras correctas, el camino correcto, la estrategia, la ruta, todo es creatividad. Todo es creatividad, la subsistencia es creatividad. Entonces, pues sí, con eso me quedo. Perfecto. Muchas gracias. Oye. Se nos fue muy rápido. A mí se me fue muy rápido. Yo tengo muchas cosas. Mi problema es